Bien amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gaonal, compilador del Decálogo Universal, conocido como en hebreo se le conoce Torah, que significa la doctrina de Dios. Aún nuestro Mesías, cuando los judíos quedaban maravillados, decían: ¿de dónde sabe tanto? ¿De dónde? Porque quedaban anonadados. ¿De dónde? Si en nuestras escuelas no he estudiado, ¿cómo sabe tanto? Quedaban admirados. Entonces él dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces la doctrina no era tampoco de él, sino la doctrina era de su Padre, era de Dios. Hoy en ese tiempo hablamos justamente de la doctrina, lo que es de Dios, porque la doctrina permite a nosotros, nos permite o nos enseña a dominar o tratar de controlar nuestras emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, la tristeza, la ira, la depresión. Nos ayuda a controlar esos impulsos violentos, esa conducta agresiva, tratando de querer dominar ¿no? a través de la desgracia de otros. Entonces eso nos permite controlarlo, esas pasiones, esos sentimientos vehementes, de esos celos, de esa ira intensa. Entonces nos enseña cómo controlar esa parte negativa. Bien amigos, hablando de la doctrina, ahora que ya se avecina, se aproxima el natalicio de Jesús, que se le viene pues el oculto origen de la Navidad. Es el oculto origen de la Navidad. Estamos desarrollando para informarnos un poco más. Es bueno, el saber no ocupa lugar en el espacio. El saber no ocupa lugar en el espacio. Y entonces es bueno como cultura buscar que informarnos un poco más y así nosotros saber el concepto de qué netamente se trata. Y por eso se habla que el oculto origen de la Navidad y la historia pues religiosa del 25 de diciembre tiene una larga tradición que excede al cristianismo. Por ejemplo, tenemos en la antigüedad, o sea, antes de Cristo, el dios Horus, dios de la luz, dios de los cielos. De acuerdo a la mitología egipcia, el dios con cara de halcón era venerado pues como el ser de los cielos. Los egipcios interpretan que sucedió alrededor del 25 de diciembre en el solsticio de invierno. Entonces, había que festejaban su cumpleaños, o sea, el natalicio o el nacimiento del dios Horus, era un 25 de diciembre en Egipto, al dios Horus. Tenemos, por ejemplo, en la India, a Krishna, el octavo avar del dios del orden. Y en el siglo V, en el siglo II antes de Cristo, algunos autores occidentales afirman que nació alrededor del 25 de diciembre o el solsticio de invierno, o sea que también otro más que se venía practicando con bastante auge en esas fechas. En Roma, por ejemplo, el sol de Invictus, por ejemplo, en Roma, hacia el siglo II después de Cristo, el emperador romano Aurelio declaró que el 25 de diciembre sería el día para celebrar el nacimiento de Dios predilecto del sol Invictus. Imagínense, estamos hablando de que son tradiciones fuertes, reuniones grandes, así como ahora el nacimiento de Jesús se ha hecho bien popular. En ese tiempo había, pues también hablamos en Egipto, por el dios Horus, dios de la luz, dios y de los cielos. En el Krishna, estamos hablando, pues, no algo pequeño, estamos hablando algo grandioso. El sol Invictus en Roma, ¿no? El emperador romano Aurelio declaró que el 25 de diciembre sería el día para celebrar el nacimiento del dios predilecto, Sol Invictus.
Entonces la deidad solar que movía el ánimo de los romanos para seguir conquistando tierras y sin ser vencidos, hace que había una emoción grande. Y el nombre oficial de la festividad era pues Nativa Solis Invicti. De acuerdo con el historiador español Javier Alonso, no se sabe cuándo, sabe mucho sobre los dioses que se celebra esta fecha. Es posible que explique el historiador para la BBC que el culto a esta figura solar viene de Oriente, especialmente de Siria. Lo que queda claro es que coincidía con la llegada del solsticio de invierno. Ahora, durante el mandato del emperador Aurelio, el Sol Invicto se convirtió en una figura religiosa central en Roma. Imagínense, estamos hablando de fiestas grandes. Tan es así que explica Santiago Castellanos, profesor de la historia antigua de la Universidad de León, España, que se le veneraba bajo la premisa de un Dios, un imperio. Hasta ese punto llegaban a adoración. Por la cercanía que el emperador sentía con esta figura autoritaria y luminosa a la vez, impulsó la idea de venerarlo con el Dios único, en un intento de religión monoteísta. Fíjese hasta ese impulso de la idea de venerarlo con el Dios único, no había más otros dioses, a pesar de que eran monoteístas. Pero no tuvo muchos frutos, pero su influencia se extendió hasta el mandato de Constantino, conocido como el emperador romano que cristianizó el imperio. Ahora, según la historia, según el historiador de las religiones, Mircea Eliade, establece que los romanos celebraban el 25 de diciembre, que era la fiesta del Natalis Solis Invicti. O sea que estamos hablando antes de Cristo y después de Cristo también. Según el historiador de las religiones Mircea Eliade, establece que los romanos celebraban el 25 de diciembre, que era la fiesta de Natalis Solis Invicti, o asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre se conmemoraba el nacimiento de todas las divinidades solares orientales. Entonces estamos hablando, pues, fiestas magnas, no pequeñas, eran altamente grandes en ese tiempo. Ahora nos planteamos, teniendo todos estos datos que estamos mencionando, ahora, ¿quién decidió que el 25 de diciembre sea el natalicio de Jesús? ¿Quién decidió? Según la historia, el emperador romano Constantino, porque él antes de ser emperador tuvo una señal en el cielo, donde dijo, vio una cruz y con este símbolo tú ganarás. Por eso que mandó a todos sus escudos poner una cruz, y a la final vence y se convierte pues en emperador. Y como estaba de moda la nueva religión, digamos así, el cristianismo, y trató de que en el concilio de Nicea, en el año 321, que se cambió el sábado por domingo y viene pues de alce lo que es el cristianismo, porque era luchar pues en la parte política, era luchar contra muchos que eran, adoraban muchos dioses, a otros no les gustaba otros dioses, otros eran ateos, y era luchar contra todo. Pero él, Romano Constantino, el año 336, en la era cristiana, estamos hablando de 336, algunos historiadores comentan que esta fecha fue elegida para eclipsar el Sol Invictus y las celebraciones paganas. O sea, sé que tratan de juntarlos para que a ninguno se resienta, aplican la fecha nada más. Y en el año ya 354, el año 354 de nuestra era,
El Papa Liberio decretó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, que pudo haber sugerido su anterior antecesor, el Papa Julio I, porque ya venía calentando motores. Entonces, ya el antecesor, el Papa Julio I, ya venía hablando sobre este tema, y el Papa Liberio ya decretó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Listo, se acabó. Entonces explicaba Diego Viegas, antropólogo de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario. En resumen, queridos amigos, encontramos, lo cierto es que en ningún evangelio se hace mención a la celebración del nacimiento de Jesús. No encontramos eso. Es indudable que ni en la Biblia ni en la historia de la primera iglesia cristiana existen registros sobre la celebración del natalicio del Mesías. No existe. Por eso que hay diferentes opiniones, diferentes formas de decir, bueno, tal fecha, no hay nada cierto. Acá entra la investigación, que a medida que pasan los días estaremos esclareciendo cómo es el punto. Ahora, sus raíces se remontan pues a la adoración del dios Mitra. El único que tenía todas esas cualidades era pues el dios Mitra, una divinidad persa del sol, también conocido como, es conocida por los romanos como Mitras. Entonces, había algo bastante, una similitud única, porque se dice que el dios Mitra nació en una cueva donde los magos, guiados por una estrella, vinieron a adorarlo y a rendirle culto, asegurando que era el hijo de Dios. Entonces, esa es la historia del dios Mitra. Y el cumpleaños del dios Mitra se llevaba a cabo cada año el 25 de diciembre. Y se creía, además, que fue asesinado por otro dios, el de la oscuridad, para finalmente levantarse de entre los muertos. Y la resurrección del dios Mitra se conmemoraba al inicio de la primavera. Estamos hablando del inicio de la primavera. Después estaremos esclareciendo este punto del mes de la primavera. Y para celebrar la festividad, un buey, un cordero de color blanco eran sacrificados sobre una rejilla, a través de la cual la sangre se derramaba sobre los nuevos convertidos, que eran así bautizados. O sea, una similitud única. Los discípulos del dios persa ingerían entonces pan y vino en una cena de comunión en masa. Claro, algo similar a lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, cuando partió el pan y cuando estaba en la última cena, que mucho se habla de la última cena, partió el pan, dio la copa, y luego dijo: "Este es mi sangre, nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados". Algo similar, imagínense, tenemos acá, se inició ¿y esto cuándo fue? El inicio de la primavera. ¿Cuándo es la primavera? En el mes de abril, allá en el Viejo Mundo. En el Perú es en el mes de septiembre. Y así, tenemos bastantes similitudes. Por eso dice que se conmemoraba el inicio de la primavera para celebrar la festividad. Un buey, un cordero de color blanco eran sacrificados sobre una rejilla, a través de la cual la sangre se derramaba sobre los nuevos convertidos y que eran así bautizados. Esto es mi sangre, el nuevo pacto. Ahí está. Y los discípulos del dios persa ingerían entonces pan y vino, una cena de comunión en masa, o sea, no solamente 2 o 3 en masa, así como se sentó con sus discípulos, así, una participación, una comelona, eso viene a ser. Ahora, son evidentes pues los paralelismos con los otros ritos cristianos, paralelos, es similar. El culto sobre el solar de Mitra se convirtió pues un importante competidor del cristianismo en el tercero y cuarto milenio. Ahora, los romanos
dedicaban un día exclusivo de la semana a la consagración del día del sol, que en inglés pues se le conoce con Sunday, es decir, el día domingo, ¿no? Eso viene a ser el domingo, por eso que en el primer concilio de Nicea, el año 321, ponen los argumentos como Jesús resucitó en el tercer día, día domingo, es el día del Señor. Pero lo aplican así porque vemos que ellos adoraban al dios sol, a Sunday en el día del sol, el día domingo. Entonces, lo aplicaron, simplemente cambiaron en este caso de protagonista, nada más. Porque si vamos un poco a la escritura, una cosa es la resurrección del Mesías y otra cosa es la ley que establece, que es diferente. Bueno, seguimos hablando de lo que ha pasado. Dice que en plena decadencia del Imperio Romano, los sucedidos en los sucesivos emperadores, entre ambos cultos como preferencia política, ya toman como algo político esta parte, porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y entonces había algo, empezó, digamos, a tambalear las cosas en el mundo occidental, que hoy conocemos como tradicionalmente cristiano, bien pudo haber sido mitraico, ¿no? Como a Dios Mitra, no debía ser. Si el emperador Constantino no hubiera tomado pues su célebre decisión a favor del cristianismo en el año 312. Ahí cuando empieza él a tomar a favor del cristianismo. Ahora, cuando la iglesia cristiana es elegida por aquel como la religión oficial del Imperio Romano, comienza a absorber en su seno costumbres y ritos de origen pagano. Se lo mezclan, simplemente lo mezclaron. Es así como el cristianismo adopta pues el 25 de diciembre, nacimiento del dios Mitra, para asignar el nacimiento de Cristo, similar. Solamente se tuvieron que cambiar los nombres de los protagonistas, nada más. Ahora, desde el siglo II se comenzó a celebrar la Navidad, el 6 de enero, y la mayoría de las iglesias del Oriente, hasta que en el siglo IV un papa determinó la Navidad 25 de diciembre oficialmente, que se lleva hasta el día de hoy. Ahora, revisando un poco la escritura, y que estamos hablando un poco de historia, ¿no? De novedades como cómo viene a ser el 25 de diciembre, pero ¿por qué se tomó esas determinaciones? Porque no encontraron pues la fecha exacta del nacimiento de Jesús, no encontraron, porque el judío antiguo tenía una costumbre muy diferente, como es Eclesiastés 7:1, que mejor es la buena fama que el buen ungüento, que el día del nacimiento, el día de la muerte. Entonces ellos no lo tomaban, no será como será ahora, no le tomaban importancia al nacimiento de una criatura, de un niño, sino el final, como dicen los sabios, estamos hablando en el Talmud, dicen los sabios, que ¿por qué toman en cuenta la parte final? Porque no saben si ese hombre va a ser bueno o va a ser malo. Si es un perverso, queda en el olvido. Y si es un hombre bueno, pues queda un hombre que tiene que ser perpetuado, ¿no? Por eso dice en la escritura, mejor vamos a pasar a lectura, cuál es el concepto que ellos tienen. Entonces vamos a ver en Eclesiástico, en 44, por eso dice, mejor es el día de la muerte, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Por eso dice, alabemos a los hombres gloriosos, los antepasados de nuestra raza, esta gloria suya inmensa, magnífica, el Señor lo creó desde la eternidad. Unos supieron gobernar su reino, se hicieron famosos por sus hazañas, otros demostraron su inteligencia en sus empresas, otros fueron videntes y profetas, otros dirigieron a la nación con sus consejos,
con su conocimiento de las Escrituras, de su pueblo y con las sabias palabras de su enseñanza. Ahora, otros cultivaron la música, escribieron obras poéticas, otros ricos y llenos de fuerza, vinieron en paz en su herencia, todos fueron glorificados por sus contemporáneos, durante su vida fueron motivo de orgullo para ellos. Algunos de ellos dejaron un nombre por el cual se recordarán, en cambio otros no dejaron ningún recuerdo y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si jamás hubieran nacido, asimismo sus hijos después de ellos. Entonces vemos acá un concepto diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Ahora, si vemos, realizando un poco la escritura sobre el nacimiento de Jesús, porque no hay una fecha exacta, como dicen los grandes historiadores, o se han dedicado pues a investigar y analizar cómo no han encontrar la fecha más el exiguo que se equivocó porque no encontró tampoco la fecha de nacimiento, entonces se atrasó 6 años más para sacar el calendario que le ordenaron que hiciera, pero según revisando los evangelios, dos de los evangelios, vamos a tomar nota, en Lucas, por ejemplo, nos dice lo siguiente, vamos a analizar un poquito y vamos a llegar a una conclusión muy hermosa. Dice en Lucas, vamos a ver, Lucas capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2. Nos dice así lo siguiente. Vamos a ver. Dice así, Lucas capítulo 2. Nace, que dice acá, en esos días el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de la Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret, de Galilea, y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debían tener su hijo, y dio a luz su primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó una pesebrera, porque no había hallado lugar en la posada. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se le apareció y lo rodeó de claridad de gloria del Señor. Todo esto les produjo un miedo enorme. Pero el ángel le dijo, no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy nació para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, Señor. En esto lo reconocerán, hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales, acostado en una pesebrera. De pronto aparecieron otros ángeles y todos alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra, gracia y paz a los hombres. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos hasta Belén, veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María, a José y al recién nacido acostado en la pesebrera. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho de este niño. Entonces se maravillaron de lo que decían los pastores. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos esos acontecimientos y lo guardaba en su corazón. Después los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como se lo había anunciado. Entonces vemos algo interesante sobre, hablamos de los pastores. También en otra parte dice, había una estrella. Entonces vemos, por ejemplo, acá vemos de los pastores. Tomamos en cuenta esta palabra, los pastores. Ahí hay que retenerlo un poco y después vamos a esclarecer. Y en el Mateo capítulo 2 nos va a mostrar sobre los magos y la estrella. Son puntos que tenemos que tomar en cuenta.
Por ejemplo, dice acá en Mateo capítulo 2, habiendo nacido Jesús en Belén de Judá durante el reinado de Herodes, vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén, preguntando, ¿no es el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente, venimos a adorarlo. Herodes y todo el Jerusalén quedaron muy intranquilos con la noticia. Reunió el rey a todos los sacerdotes principales y al maestro de la ley para preguntarle dónde debía nacer el Cristo. Ellos le contestaron que en Belén de Judá, ya que así lo anunció el profeta que escribió. Belén, en la tierra de Judá, tú no eres más pequeño entre los principales pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó privadamente a los magos para saber la fecha exacta en que se le había aparecido la estrella. Encaminándose a Belén, les dijo, vayan y averigüen bien lo que se refiere a este niño. Cuando hayan encontrado, avísenme para ir yo también a adorarlo. Después de esta entrevista, los magos prosiguieron su camino. La estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se paró sobre el lugar en que estaba el niño. Al ver la estrella se alegraron mucho y ahí, habiendo entrado en la casa, hallaron al niño que estaba con María su madre, se postraron para adorarlo y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Luego regresaron a su país por otro camino porque se le avisó en los sueños que no volvieran donde Herodes. Entonces tenemos dos puntos fundamentales. Acá vemos los pastores, estamos viendo los magos, estamos viendo la estrella. Muy bien, pero encontramos algo muy interesante, ya que se mira a Dios Mitra, pero tenemos algo interesante, que cuando vemos acá que los pastores, hablamos de los pastores, hablamos de la estrella. En el mes de diciembre, es la estación de invierno crudo, ahí en el viejo mundo, donde todo está cubierto de neblina, la llovizna. Entonces, ya no concuerda porque los pastores no pueden estar pues en el campo por mucho tiempo. No, ese tiempo están más concentrados en otro lugar. En cambio, en el mes de la primavera sí están los pastores. Pero vamos a ver lo que dice primero en la Escritura para demostrar, porque tiene que ser conforme a la Escritura. Encontramos en Esdras, vamos a ver en Esdras, ¿qué nos dice en Esdras? En Esdras capítulo 7, primero 9, vamos primero 7, 9, primero vamos a verlo, y después vamos a ver el 10, 9 al 13. En el 7, 9, cuando ellos vienen, o sea, de Babilonia, regresan, estando 70 años cautivos en Babilonia, regresan ellos a Jerusalén. Ellos salieron, como dice acá, vamos a ver en el 7, 9, porque el día primero del mes, porque el día primero del primer mes, para el primer mes, Dios ha decretado a su pueblo que es el mes de abril. El mes de abril ha decretado Dios a su pueblo. Ya después, con el tiempo, en el pueblo judío, después de un tiempo, regresan en el mes de septiembre. Para ellos es ahora sí el año, digamos, de su año nuevo, lo han cambiado. Bueno, aduciendo pues que el hombre fue creado en el sexto día, pero en realidad es cuando a partir de esa fecha dejaron de adorar a Baal. Pero vamos a sacar lo que dice la Escritura, porque el día primero del primer mes, estamos hablando primero del mes de abril, fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Y en septiembre ellos llegan. Entonces, según la buena mano de Dios sobre él. Entonces, muy bien. Pero ¿qué pasa? Ellos tuvieron una reunión, se reunieron para ver también sus problemas, por qué estaban así, por qué es lo que ha pasado. Entonces el sacerdote Esdras empieza
a dar un discurso y le dice así lo siguiente, Esdras capítulo 10, vamos a ver, Esdras capítulo 10, es necesario saber, 10, 9 al 13, dice lo siguiente, así todos los hombres de Judá, o sea, estaban para resolver un problema que había, ¿no? O sea, todo el pueblo se juntó en Jerusalén para resolver un problema, una asamblea. Así todos los hombres de Judá, de Benjamín, se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 del mes, el cual era el mes noveno. O sea, en el mes noveno se reunieron, hablamos mes noveno, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El mes noveno sería el mes de diciembre. Entonces, en el mes de diciembre se reunieron. Por eso está hablando, 20 del mes, el cual era el mes noveno, y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio a causa de las lluvias. O sea que era lluvia fuerte, pero tiempo de invierno crudo, donde en ese lugar pues el invierno bajaba pues hasta 0 grados. Para esa fecha, 0 grados ahí en el viejo mundo, 0 grados, estamos hablando 0 grados. Y levantóse Esdras el sacerdote, díjoles, vosotros habéis prevaricado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, el Dios de vuestros padres, hacer su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras de las mujeres extranjeras. Y les volvió todo aquel concurso, dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Mas el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso. Tiempo lluvioso, no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos prevaricado en este negocio. O sea, no podían estar mucho tiempo en la calle. Estamos hablando de 0 grados. Entonces, ¿dónde padecieron por los pastores? Ahora, si hablamos, por ejemplo, dice acá, que los pastores, ¿en qué aparecen los pastores? Es en el mes de la primavera. ¿En cuál es la parte céntrica de la primavera en el viejo mundo? Viene a ser pues nada más y nada menos que en abril. En abril. Pero que diga la escritura, porque una cosa es hablar y otra cosa es lo que dice el libro sagrado. Por ejemplo, en Jerusalén, pues, época de la primavera es época del florecimiento de la vegetación, con los desiertos, las montañas, se llenan de flores. Algunos consideran que es la mejor época para visitar la ciudad, es el concepto. Y si hablamos de las estaciones de Israel, pues tiene 2 etapas, 2, así como en el Perú, en el Cusco, tenían solamente dos estaciones, nada más. Hay también 2 estaciones principales, que era pues el invierno y el verano. El invierno era de octubre a abril, es una época fresca y lluviosa, con temperaturas que pueden llegar a 0 grados. En cambio, verano de mayo a septiembre, época seca y calurosa. Pero vamos a comprender un poco más lo que estamos mencionando. La primavera, pues en Jerusalén se asocia a la celebración del Pesaj. ¿Qué es la fiesta del Pesaj? Pesaj en abril, Pesaj es en hebreo, traducido significa Pascua, porque se festeja porque es una noche donde pasó por alto la mortandad, vio la señal de la sangre y pasó por alto la plaga, por eso se dice Pesaj o la Pascua, que se celebra pues el 14 de Nisan, otro punto más para analizar. Y Pesaj pues conocida como la fiesta de la libertad, o fiesta también de la primavera, y conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Ahora, por esa fecha de la primavera, las nubes en la primavera en Jerusalén, la nubosidad disminuye rápidamente. El porcentaje nublado disminuye 23% a 9%. Y el día más despejado de la primavera pues el 31 de mayo, el 91% del tiempo. Y como referencia, el 11 de diciembre es el día más nublado del año.
Pero vamos acá, cuando hablamos que es la Pascua, es el mes de la primavera, porque abril se traduce, abril viene a ser Aviv, porque alguna Biblia se dice Aviv, se traduce primavera. O sea, Aviv es primavera, pero que diga la Escritura. Vamos a ver en Éxodo 13:4. Vamos a ver, Éxodo 13:4 nos esclarece en la versión, estamos leyendo la versión latinoamericana. ¿Qué nos dice acá? Éxodo 13:4. Dice acá: el día de la salida está en el mes de la primavera. Mes de la primavera. Ya les esclarecí sobre el mes de la primavera, que es en el mes de Aviv. Aviv significa primavera, que nosotros conocemos ya en castellano abril. Y luego, Aviv o primavera se estima pues, que es el nombre que diera el idioma fenicio, que era el nombre del mes último por los antiguos habitantes de Canaán, que llamaban pues a su mes con terminología relacionada con la agricultura y el clima. Por eso le ponían el mes de abril, mes de la agricultura también. Ahora, cuando viene la palabra Nisan, que encontramos la palabra Nisan, Aviv o Nisan, encontramos pues su origen es la antigua Babilonia, proveniente del idioma acadio. Y de aquí fueron adoptados por los judíos, llevados al destierro a Babilonia en el año 586 a.C. y 536 a.C. por el rey Nabucodonosor cuando fue llevado a Babilonia. Entonces, llevaron siempre, como venía la antigua Babilonia, Nisan. Y la palabra Nisan proviene pues también de la raíz que viene a ser retoño, o proviene de la palabra hebrea Nitzan, que significa florecer. Y Nisan es el primer mes. De acuerdo también encontramos en la Biblia, Éxodo 12:2, será para ustedes el principio de los comienzos del año, dice Dios. En Deuteronomio 16:1 menciona que salieron pues en el mes, salieron en Deuteronomio 16:1, vamos a pasar lectura. Deuteronomio 16:1 nos dice lo siguiente, 16:1 nos dice así: guardad pues el mes de Aviv, o sea, el mes de la primavera, o el mes de Nisan, que viene a ser el retoño, o también Nitzan, que viene a ser florecer. Entonces, guardad pues el mes de Aviv, y harás Pascua a Jehová. Y la Pascua, que hemos visto, según la Escritura, es el día 14 de la primavera, o el día 14 de Aviv. Entre las dos tardes, que en otras palabras, traducido, mataron al cordero a las 3 de la tarde. De ahí, luego dice, en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Entonces en esa fiesta, terminando el día 14, salieron, como dice el número 33:3, salieron ellos de Egipto el día 15 del mes de Nisan, o mes de la primavera, o mes del retoño, o el mes del florecer. Salieron el día 15 de abril. Entonces vemos, no concuerda con lo que es el 25 de diciembre, es algo lluvioso, donde llegan hasta una temperatura de 0 grados. Entonces no concuerda que aparezcan pues los pastores. En cambio, el mes de la primavera, pues estamos en el mes del florecimiento. Entonces, automáticamente, como no había una fecha exacta, mejor, como estaba de moda, estaba con bastante auge el dios Mitra, el dios Sol, que es el 25 de diciembre, solamente, como no encontraron la fecha, cambiaron de protagonistas nada más. Pero estamos analizándolo, que si hablamos de pastores, los pastores no es en el mes de diciembre. Ahí están guardados en su casa porque están con una temperatura bien baja. Pero en cambio en el mes de la primavera sí. Ahora sí tenemos el nacimiento. Jesús no es en el mes de diciembre,
sino en el mes de la primavera. Eso después estaremos esclareciendo un poco más a medida que pase el día. Por ahora nos quedamos con esta poca información. Y para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.